Mi nombre es Jessica Joana Pastrana Chan, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche, actualmente cursando el quinto semestre en la licenciatura como químico farmacéutico biólogo, y en este video les voy a hablar sobre la práctica experimental de laboratorio donde se realizó una extracción de caseína y la determinación de su punto isoeléctrico. Para comenzar con el video vamos a abordar un poco sobre qué es la caseína y cómo la podemos extraer, en este caso de la leche de vaca. La leche de vaca es una suspensión coloidal compleja constituida por agua, lípidos, carbohidratos, minerales, vitaminas y proteínas, siendo la caseína la principal fracción proteica, con un contenido que oscila entre el 77 y 82% del total proteico. Esta proteína se encuentra en forma de micelas o complejos coloidales compuestos por alfa-S1, alfa-S2, beta y K-caseína, asociados con iones calcio y fosfato, lo que confiere la estabilidad del sistema coloidal. La K-caseína desempeña un papel fundamental en la solubilidad del complejo micelar gracias a su anillo contenido de carbohidratos y su carácter más hidrofílico, mientras que la alfa y beta-caseína tienen un contenido de carbohidratos que son fosfoproteínas con tendencia a precipitar en presencia de iones calcio. La caseína es una fosfoproteína conjugada que se encuentra en la leche, principalmente como sal cálcica. Su conformación estructural carece de una organización secundaria y terciaria definida, debido al elevado contenido de residuos de prolina, la cual la hace resistente a la desnaturalización térmica, pero poco soluble en agua. Sin embargo, es indispensable en soluciones alcalinas o salinas, y su solubilidad depende directamente del pH del medio. El punto isoeléctrico de una proteína se define como el valor del pH en el cual la carga neta de sus grupos ionizables es igual a cero. En el caso de la caseína, este punto se encuentra aproximadamente en un pH de 4.6, donde la neutralización de las cargas negativas en los grupos fosfato provoca la pérdida de estabilidad de las micelas y la precipitación de la proteína. Este fenómeno se produce cuando las cargas electrostáticas entre las moléculas disminuyen, favoreciendo su agregación. En esta práctica, se realizó la extracción de la caseína a partir de la leche entera mediante acidificaciones con ácido acético y su posterior determinación del punto isoeléctrico empleando disoluciones con un buffer de acetato y ácido acético en distintos valores de pH. A través de la medición de la absorbancia a 640 nanómetros se determina el pH en el cual la proteína presenta su mínima solubilidad, lo que corresponde a su punto isoeléctrico. El objetivo de esta práctica es extraer la caseína a partir de la leche entera mediante acidificación controlada y determinar su punto isoeléctrico experimentalmente a través del análisis de la relación del pH y su solubilidad proteica. El estudio del comportamiento físico-químico de las proteínas es fundamental para comprender los mecanismos que determinan su estructura, solubilidad y funcionalidad. En particular, la caseína presenta un modelo adecuado para analizar estos aspectos debido a su abundancia, facilidad de extracción y relevancia industrial. La determinación experimental del punto isoeléctrico no solo permite evidenciar la influencia del pH sobre la solubilidad proteica, sino que también tiene implicaciones directas en procesos tecnológicos de separación, purificación y formulación de productos alimentarios y farmacéuticos. Comprender cómo el cambio de pH afecta las cargas superficiales y la estabilidad coloidal de las proteínas permite optimizar procedimientos de precipitación, coagulación y clarificación, así como diseñar condiciones adecuadas para su conservación y formación. Por tanto, esta práctica contribuye al desarrollo de competencias analíticas y experimentales esenciales para la biotecnología, la bioquímica de alimentos y la ingeniería de procesos biológicos, consolidando la relación entre la teoría y la aplicación del estudio de las biomoléculas. Bueno, ahora comprendido un poco más sobre la caseína y lo que es el punto isoeléctrico, vamos a pasar a la parte práctica, donde nos enfocaremos y hablaremos un poco más de los pasos realizados durante esta práctica experimental y los resultados obtenidos. Para empezar, tenemos que se colocaron 150 mililitros de agua destilada a 38 grados en la placa de calentamiento, como podemos observar aquí. Una vez llegado a la temperatura observada o necesitada, se le añadieron 150 mililitros de leche bronca natural. Al notar el cambio de la leche y notarse entrecortada, se le añadió gota a gota reactivo de ácido acético 1 molar, hasta notar que se había cortado por completo. Se utilizaron 20 mililitros aproximadamente para que la leche se cortara por completo y se retiró del fuego. Posteriormente se preparó una probeta con un embudo de cristal y papel filtro donde se comenzó a filtrar el precipitado obtenido de la leche cortada. Mientras se filtraba, se realizó una prueba de Benedict con sulfato de cobre para determinar la presencia de proteínas. Para esto se colocó reactivo de cobre en un vaso de precipitado, un poco de leche y se le añadieron gotas de hidróxido. Al añadir estas gotas se notó un cambio a un tono morado, lo que indicó la presencia de las proteínas. Una vez filtrada toda la muestra, se obtuvo una especie de masa blanca con color y textura similar a un tipo de queso. Se pesó un vaso de precipitado, se le añadió la caseína filtrada y posteriormente se volvió a colocar en la probeta con el embudo y el papel filtro para añadirle éter etílico. Una vez terminado de filtrar, el resultado obtenido es la caseína y al medir su pH el resultado fue 12. Una vez obtenida la extracción de la caseína, pasamos a hacer lo que es la curva de calibración. Para realizar la curva de calibración se prepararon 5 tubos de ensayo con las siguientes diluciones.
donde podemos observar que en los tubos del 1 al 5 se obtuvo un volumen total de 1 mililitro utilizando reactivo de Biuret, albúmina y agua a diferentes cantidades. Para realizar las muestras problema, se tomaron 500 microlitros de reactivo de Biuret y 500 microlitros de muestra problema para obtener otro volumen total a 1 mililitro. Y una vez realizadas las diluciones, se realizó la lectura en el espectrofotómetro a 650 nanómetros, donde los resultados obtenidos fueron estos. Una vez obtenidos los resultados en el espectrofotómetro, se le realizaron los cálculos para determinar la absorbancia en partes por millón, donde los resultados obtenidos o los cálculos realizados fueron estos. Analizando los resultados, podemos llegar a la conclusión de que la concentración y las absorbancias, obteniendo la R cuadrada, la absorbancia y la concentración, en este caso enfocándonos a la muestra problema número 2, nos dio un resultado de 14.27 gramos sobre litro, que sería igual a 142.74 partes por millón. Bueno, ahora podemos analizar más detenidamente los resultados observándolos a través de esta curva de calibración. Como nosotros podemos observar en esta curva de calibración es el crecimiento de la concentración de la albúmina dependiendo de cada muestra. Y con el ajuste nosotros también podemos darnos cuenta de que tenemos un pequeño rango de error, que es el que vamos a analizar ahorita consecutivamente. Una vez obtenidos los cálculos de la absorbancia y conociendo la concentración de nuestra muestra problema en partes por millón, podemos conocer la verdadera concentración de la muestra, que en este caso fue un valor de 350 partes por millón. Comparando los resultados, podemos calcular el porcentaje de error obtenido, que en este caso tenemos un porcentaje de menos 13.43% de error. ¿Esto cómo se calculó? Pues simplemente analizando que para realizar la dilución tenemos una concentración 1 a 2, lo que significa que tendríamos que multiplicar el resultado obtenido de nuestra concentración por 2, restarle la cantidad verdadera de la absorbancia, que es 350 partes por millón, multiplicarlo por 100, y esto nos daría un simple resultado de menos 18.43%, que ese sería el equivalente al porcentaje de error obtenido. Bueno, ahora ya una vez habiendo recabado todos nuestros resultados, podemos pasar a realizar el análisis de estos mismos, donde podemos saber que las lecturas obtenidas en el espectrofotómetro mostraron un incremento lineal de la absorbancia conforme al aumento de la concentración de la albúmina, confirmando el cumplimiento de la ley de Lambert-Eaton dentro del rango de trabajo. El ajuste lineal de los datos presentó un coeficiente de determinación donde indica una relación directa y confiable entre la absorbancia y la concentración proteica. A partir de una ecuación de calibración, se podría determinar la concentración de las muestras problema, cuyos valores fueron muy consistentes entre sí, lo cual demuestra la precisión del procedimiento experimental. Tras realizar un ajuste para la muestra problema, con su valor real correspondiente a 142.74 partes por millón, podemos notar la evidencia de una excelente reproductividad y concordancia entre las réplicas. Al comparar el valor experimental con el teórico o de referencia, se obtuvo un porcentaje de error de menos 18.43%, lo que nos indica una subestimación en la concentración determinada. Este error podemos contribuirle a diversas razones, entre ellas puede estar las desviaciones en la preparación de las diluciones de albúmina estándar, errores en el pipeteo o en volúmenes pequeños, los tiempos de reacción insuficientes o la variación entre la homogenicidad de la mezcla con el reactivo de Biuret, o posibles interferencias por turbidez o residuos en las cubetas espectrofotométricas. A pesar de esta desviación, la tendencia lineal y la reproductividad entre las muestras problema confirman que el método fue adecuado, pero tal vez poco preciso, aunque sustentable a errores sistemáticos de calibración o concentración inicial de la solución estándar. Para concluir, podemos determinar de esta práctica que el análisis espectrofotométrico mediante el método del Biuret nos permitió determinar con éxito la concentración de la albúmina en muestras problema a partir de la curva de calibración construida con estándares conocidos, la relación lineal obtenida entre la absorbancia y la concentración válida, la aplicación de la ley de Lambert-Eaton, y demuestra la confiabilidad del método en la cuantificación de proteínas. La concentración ajustada de la albúmina en la muestra 2, con un total de 142.74 partes por millón, con un error porcentual de menos 18.43%, nos indica una ligera subestimación respecto al valor real. Este resultado nos puede sugerir que aunque el método fue reproducible, es necesario optimizar las condiciones experimentales, es decir, la exactitud en el pipeteo, los tiempos de reacción y la calibración del equipo, esto para reducir los errores sistemáticos. Para concluir, esta práctica nos permitió comprender los fundamentos del análisis colorimétrico de las proteínas y la importancia de la calibración en espectrofotometría. Además, nos ayudó a evidenciar la cuantificación precisa que depende directamente de la correcta preparación de estándares, del control del pH y de la homogeneidad de las muestras, que estos son factores esenciales en la determinación cuantitativa de las biomoléculas. Eso sería todo.